Entonces empecemos. Agradecerles a todos por conectarse a esta hora para esta presentación. Lo primero que tenemos que hablar es que el valor de una idea pues, radica en que la utilicemos. Sin embargo, la dificultad no radica en desarrollar nuevas ideas, sino en escapar de las ideas antiguas o de las ideas que ya tenemos preestablecidas. Entonces, vamos a hablar un poco del tema de radioterapia en general. Creo que esta sería la primera vez que les hablan de radioterapia en profundo. Usualmente, o al menos cuando yo estudiaba medicina, la radioterapia era un tema completamente desconocido y creo que todavía sigue siendo algo un poquito abstracto dentro de los planes de entrenamiento en el pregrado. Entonces, cuando hablamos de la planeación teníamos tratamientos basados en placas ortogonales, como esta placa de rayos X que está acá, en este caso es un cáncer de pulmón, donde veíamos una lesión radiopaca, ¿sí? La dibujábamos en esa placa, veíamos campos ganglionares, ¿cierto? Aquí al lado de la tráquea, y decíamos que ahí había un tumor. Sin embargo, no lo estábamos viendo del todo. Y utilizábamos este tipo de equipos, como el que está a la derecha, para tratar de dar tratamientos que fueran y que nos ayudaran a controlar enfermedades en ese momento. Entonces, cuando empezamos a trabajar desde el momento de la prehistoria a la historia, vamos a decir que los planes de tratamiento, los campos de tratamiento, nosotros los diseñábamos en papel, con dibujos sobre los pacientes, ¿cierto? Como con un stencil, ¿sí? Dibujábamos los campos de tratamiento y la luz de campo, pues era el lugar donde nosotros teníamos que entregar la dosis. Todo este tipo de manejos antiguos, pues denotaban o podían devenir en toxicidades que podían representar o que podrían ser importantes dentro de las pacientes, en este caso de mama, radiodermitis severa. Con esto entonces se quedó en el imaginario de todas las personas, otras especialidades en general, que la radioterapia pues puede causar toxicidad, tal cual como ustedes mismos lo colocaron en el título de la presentación, y adicionalmente nos ven pues como un Frankenstein en el sótano de los hospitales o de las clínicas. Sin embargo, la radioterapia moderna, pues en realidad es una especialidad donde utilizamos imágenes de alta tecnología y equipos de alta precisión para poder entregar tratamientos de sumo control local de la enfermedad. En este caso, un cáncer de pulmón, estamos viendo un tratamiento de radiocirugía, donde ven una tomografía, donde yo no tengo que abrir el paciente, no hay sangrado, no hay anestesia, para controlar un cáncer de pulmón de 3 centímetros con una sola sesión. Entonces, dentro de toda la cartera de servicios o de todas las técnicas de tratamiento de radioterapia que nosotros en este momento tenemos para ofrecerle a los pacientes con cáncer, pues realmente está desde la radioterapia externa hasta la radioterapia intervencionista, que en lo personal es a lo que más me dedico, la radiocirugía, la braquiablación, braquiaterapia, entre otros. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento de radioterapia? Entonces vemos desde las técnicas antiguas, vemos una cajita, ¿cierto? Una cajita cuadrada, donde realmente nosotros no podíamos definir en general cuál era el tumor específicamente, sino que estábamos entregando una dosis de radiación generalizada a una pelvis, por ejemplo, para poder decir, vea, es que ahí hay un tumor y con una dosis X nosotros vamos a tratar de controlarlo. Eran campos cuadrados. Cuando fuimos evolucionando en la tecnología de los aceleradores, pues empezamos a ver cómo podíamos empezar a moldear la dosis de tratamiento, dando dosis que se circunscribieran al campo de tratamiento, en este caso, miren la misma pelvis o el paraórtico, donde aquí hay ganglios linfáticos en rojito,
campos profilácticos en verde, y miren las asas intestinales alrededor, cómo no tienen dosis de radiación o tienen solamente radiación dispersa. Entonces pasamos de un televisor, ¿cierto?, que nosotros movíamos con perilla, a un equipo donde tenemos una resolución de 8K, que me permiten hacer esa analogía. Entonces, ¿qué nos permite la tecnología? Pues mejorar el control de la enfermedad, mejorar la calidad de vida y disminuir los efectos secundarios. Entonces, siempre nos tenemos que preguntar si cada decisión que nosotros tomamos en nuestra práctica, y esto es análogo a todas las especialidades y a ustedes como médicos generales, si podemos hacer una diferencia o cuál es el impacto de nuestras decisiones. Entonces, es importante entender que para cuidar la vida, para vivirla mejor siempre, nosotros siempre tenemos que buscar que no solamente el paciente se cure, sino que el paciente se cure con calidad de vida. Y además, tenemos que trabajar en un entorno de seguridad, calidad y productividad. Entonces, recientemente tenemos que acuñar o tenemos que trabajar por los enfoques en salud generados en valor, ¿cierto? Y el valor entendido por el mejor desenlace posible independientemente del costo. Entonces, ¿qué es el mejor desenlace posible? Que los pacientes vivan más, que los pacientes no tengan efectos adversos o que tengan los efectos adversos mínimos de un tratamiento. Díganme, ¿quién puede hacer una cirugía sin cicatriz? Nadie. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de la radioterapia en el enfoque multidisciplinario de la oncología personalizada. Yo soy David Martínez, soy médico radiooncólogo, integrador regional de metodologías y prácticas en radioterapia de la corporación AUNA. Nosotros tenemos presencia en Perú, Colombia y México, y dirijo 8 centros de radioterapia en Latinoamérica. Entonces, con todo esto, digamos que para esta presentación no tengo ningún conflicto de interés, nada más allá de los sesgos inherentes a mi especialidad como radiooncólogo, y no hay nada más disruptivo que dudar de lo que hacemos y creemos que hacemos bien. Con esto, es importante tener en cuenta que estas reuniones pues, nos permiten dar a conocer la radioterapia entre estudiantes y personal de salud de manera temprana, reforzar las bases sobre los principios oncológicos, mejorar el entendimiento y las indicaciones apropiadas para este tratamiento, generar interés y proporcionar tutorías y acompañamiento, y ayudar a difundir la especialidad entre colegas y pacientes. En general, nadie sabe de radioterapia, ¿sí? Poco saben la gente que se dedica al equipo multidisciplinario en el manejo oncológico, pero nadie fuera de nuestro entorno entiende del todo para qué sirve, ¿cierto? Entonces uno le teme a lo que no conoce, podría criticar a lo que no conoce, y además puede echarle la culpa a lo que no conoce, ¿cierto? Entonces hay pacientes, por ejemplo, que ni siquiera han recibido radiación. Ustedes van a ver rayos X o tomografías donde dicen, sí, efectos y secuelas secundarias al tratamiento de radioterapia, y ni siquiera han recibido tratamiento. O si recibieron el tratamiento, puede que no haya sido en la zona donde tiene la enfermedad. Entonces, donde tiene los hallazgos, por ejemplo, en la radiología. Me ha pasado, irradiamos un pie y tiene una neumonitis y es culpa de la radioterapia. La radiación solo genera síntomas donde se administra. ¿Listo? Entonces es un punto también que debemos tener en cuenta. Entonces, aquí hay un typo, y esto es 2026. El cáncer es la segunda causa principal de muerte. En general, ahorita para Latinoamérica ostenta el 21% de la carga total de cáncer a nivel mundial, y en 4 años más tendremos el 32% de la carga total de cáncer. ¿Qué significa esto? Que cada vez en nuestra región pues vamos a tener muchos más pacientes que atender, y el hecho que ustedes puedan desde el pregrado entender todo
todo este tipo de indicaciones, pues nos va a ayudar a que algunos de ustedes puedan dedicarse también al manejo de esta enfermedad. El 30% de los casos de cáncer podrían ser curados si son detectados de manera temprana y tratados adecuadamente. Entonces, cáncer no es sinónimo de muerte. El cáncer sí se puede curar. Entonces, es importante que nosotros sepamos también que en Colombia los 4 o 5 cánceres más frecuentes son cáncer de mama, próstata, colon y recto y cáncer de cervix. Entonces miren que casi todos tienen estrategias de tamizaje, ¿sí? Por eso es que ustedes desde la medicina general, pues debemos trabajar que conozcan los síntomas, cómo se presentan, cómo sospecharlo, porque uno no diagnostica lo que no conoce. Y lo más importante de esto es la referenciación temprana, ¿sí? Entre más temprano ustedes nos manden los pacientes, pues mayor chance de sobrevida los pacientes van a tener. De ahí entonces vamos a entender que cuando yo hago un comparativo entre diferentes países, Perú y Colombia, por ejemplo, como ejemplo, vemos que en efecto la segunda causa de mortalidad es la enfermedad neoplásica. Entonces, no solamente tenemos que hablar de enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Que es de lo que más nos enseñan en el pregrado, sino que un 20% de pacientes se van a morir por causas de cáncer y yo tengo que entender de la enfermedad. Entonces, con esto tenemos que ver que la incidencia de cáncer actual pues refleja los cambios en la calidad de vida y estructura poblacional. Un minuto. Inequidades en el desarrollo económico, la transición demográfica y económica, el aumento de la incidencia de enfermedades crónicas y no comunicables, cambios en el estilo de vida y patrones dietarios y factores de riesgo de infecciones, entre ellos pues el VPH, que es una cosa sumamente importante. Entonces, en general, nosotros tenemos 3 pilares fundamentales en el tratamiento: la cirugía, la radioterapia y la inmunoterapia, que sería el cuarto pilar actual, que nos puede ayudar adicional en el manejo contemporáneo. Entonces, ¿me están escuchando bien? Profe, a mí se me está cortando, pero no sé si mi internet. Sí, profe, a mí también se me corta un poquito. Por aquí veré, yo busco otra red. Ahí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan mejor ahí? Profe, si puede repetir la última frase, porque en mi caso yo no entendí qué fue lo que dijo. Desde pilares fundamentales. ¿Me escuchan ahí mejor o no? Sí, ya escucho bien. Listo. Entonces, en general nosotros tenemos 3 pilares fundamentales para el tratamiento del cáncer, entre ellos la cirugía, la radiación y la quimioterapia. Y ahora un cuarto pilar nuevo, que es la inmunoterapia, que nos ha ayudado a revolucionar el manejo de esta enfermedad. ¿Quién me diría? Cualquiera, no hay ninguna respuesta correcta o incorrecta. ¿Quién piensa que aporta más dentro de la cura de los pacientes? ¿Cuál de esos pilares? Cualquiera que diga. ¿Quién cura más? ¿La cirugía, la radiación, la quimio, la inmuno?
Ninguna, todas. Profe, yo diría que la cirugía, La cirugía. ¿Quién más? Profe, yo creo que depende del estadio del cáncer, pues porque a la final, pues si está muy inicial, quizás la cirugía, pero dependiendo del momento en el que pues, se diagnostique, es necesario sí o sí, pues como complementar, pero no sé. Listo. ¿Alguien más que quiera participar? Profe, pues con lo que nos han explicado, digamos, de la fisiopatología del cáncer, piensa, pues en mi caso yo pienso que con la cirugía nos quedamos cortos, precisamente por esa capacidad metastásica que tiene. En la parte como de la radio y la quimio son de pronto un poco más agresivas, pero tienen un mayor impacto sobre todo en esa parte de la metástasis. Entonces, creo que entre esas dos tienen como un mayor alcance en cuanto al proceso, pues como se desarrolla el cáncer. Listo, perfecto. Muchas gracias por participar. Vamos a ver que la realidad es que tanto la cirugía como la radiación son las estrategias terapéuticas per se que más aportan en el control locorregional y la sobrevida de los pacientes. No es la quimio, ¿sí? Porque recuerden lo que hablábamos, que si el 30% de los pacientes los detectábamos en estadios tempranos, pues la probabilidad de curarlos con tratamientos locorregionales pues era mucho más alta, ¿sí? Entonces, el aporte en la curación en general de la cirugía es el 49%, de la radiación el 40%, y la quimioterapia, con ciertas excepciones en hematología, pues aporta el 11% de la curación. Entonces, lo que la gente más piensa es que la quimio es lo que más cura. Hace como 3 años hice una entrevista para la revista Dinero y le decía a la que me estaba entrevistando, venga, busque en Google la palabra quimioterapia y busque en Google la palabra radiación y me dice qué es lo primero que le sale. Entonces, cuando usted hace ese ejercicio, usted busca quimioterapia y le sale curación, y busca radioterapia y le sale toxicidad, ¿cierto? Y ese es un tema que tenemos que cambiar, y por eso este tipo de charlas es tan importante. Radiación no es igual a toxicidad. Yo les voy a hacer una pregunta aquí también rápida. Si yo les pusiera en una mesa 2 grupos de fresas, ¿cierto? Un grupo de fresas que les dimos radiación y un grupo de fresas que no están irradiadas, ¿cuál se comen? ¿Quién quiere participar? Las que no están irradiadas. Las que no están irradiadas. ¿Y por qué? ¿Por qué Vanessa o Lorena o los que respondieron? Hágale, hágale. En mi caso yo pienso lo mismo, las que no están irradiadas, pero diría que es más como por desconocimiento, porque la palabra que están irradiadas ya sería como, uy, eso de pronto me hará daño. Ese es el punto. Todo el mundo piensa, nuevamente por desconocimiento, que la radiación es mala, ¿cierto? Entonces es una connotación que es errónea. ¿Por qué? Porque la radiación en la industria de alimentos, muchas cosas de las que ustedes se comen, Pablo, di. Lo que yo creo que usted va a decir, que la radiación incluso se usa en los procesos de cultivo para prolongar la vida útil, eliminar patógenos, incluso ciertos parásitos, bichos y demás. Es de manera controlada y se usa se filtra con la exposición al sol y al aire libre. Pues la radiación se usa. Entonces, ahí muy bien, Pablo, y es que en el proceso de alimentos, cultivos y cosas, pues utilizamos radiación para destruir bacterias, destruir patógenos, aumentar la longevidad de los alimentos en general. ¿Por qué se dañan rápido? Pues porque tienen parásitos y bacterias y cosas, ¿cierto?
Entonces, la gente piensa que es que yo estoy irradiando un alimento, entonces voy a quedar verde, me va a producir cáncer, ¿cierto? Toda esta connotación, me van a quemar, listo. Es una connotación que es una connotación mala. Y todos los días nosotros tenemos que luchar contra eso. Entonces, dentro de los principios de la atención oncológica, pues es una atención que debe ser centrada en el paciente, tiene que ser segura y de calidad, debe ser multidisciplinaria. Y esto es un mensaje, este es el mensaje primordial de toda esta charla. Solos podemos llegar más rápido, pero juntos llegamos más lejos, ¿sí? Entonces, ningún especialista solo va a poder tratar el cáncer de manera integral. En general, ninguna patología. Entonces, todos tenemos que trabajar y discutir en equipo cuál es el mejor posible tratamiento que un paciente necesita. Los cuidados de apoyo, la coordinación de la atención, la comunicación y la investigación y los ensayos clínicos. Entonces, todos los servicios de salud deben estar centrados en el paciente para poder entregar el mejor tratamiento posible lo más pronto posible. Y dentro de la valoración multidisciplinaria, pues están todas las especialidades que pueden ser afines a este tipo de manejos, pero dentro de nuestro departamento de radioterapia, pues también tenemos, bajo la dirección del radiooncólogo, un equipo de físicos médicos, enfermeras oncólogas, auxiliares de enfermería, tecnólogos médicos en radioterapia, entre otros, ingenieros que nos ayudan a poder trabajar y a mantener todo el tratamiento de nuestros pacientes de manera segura. Entonces, hay otro tema que es importante tocar y es el patient journey del protocolo o las etapas claves para el tratamiento oncológico. Entonces, en general son 7 etapas donde empezamos con la prevención, la detección temprana, luego sigue la presentación de la enfermedad, evaluación inicial y derivación temprana, el diagnóstico, la estadificación y la planificación del tratamiento, luego el tratamiento per se, luego los cuidados después del tratamiento inicial y la recuperación, luego el manejo de la enfermedad recurrente, residual y metastásica y el manejo de la enfermedad terminal. Entonces ustedes tienen un rol primordial en 4 de esas 7 etapas. ¿Por qué? Porque necesitamos que ustedes nos manden primero sospechen que el paciente tiene una enfermedad oncológica y luego derivar ese paciente de manera temprana para que nosotros podamos evaluarlo de manera óptima. Luego, cuando tienen ese paciente en seguimiento, ¿a dónde consultan los pacientes primariamente? A los primeros, segundos niveles, ¿sí? No llegan en general a un 4.º nivel cuando ya están en procesos de surveillance o de seguimiento, ¿sí? O de supervivientes. Entonces, es importante nuevamente cuando ustedes los atiendan en esos centros, pues puedan detectar o sospechar al menos y referir los pacientes de manera temprana. Entonces, ¿por qué el manejo multidisciplinario es tan importante? Nuestro país lamentablemente tiene una cosa que se llama fragmentación del servicio. Miren que, y no sé, en sus mismas familias les puede haber pasado que cuando van a la EPS o en otros casos pues las mismas prepagadas, etcétera, uno va a un médico, uno hace el ordenamiento, no sé, de una tomografía, una resonancia, unos exámenes de sangre, etcétera, y los pacientes saltan entre IPS, ¿cierto? Aquí me hice la resonancia, la tomografía me la hice en otro lado, los exámenes de sangre en otro lado, y la consulta donde yo tengo que llevar todo eso está en otro lado. Entonces, la fragmentación deteriora y disminuye la sobrevida. Hace 2 años, uno de nuestros primeros residentes, el doctor Oscar Gamboa, hizo un trabajo para cáncer de mama, donde por cada IPS adicional, después de 2 IPS, que el paciente tocara en el manejo integral del cáncer de mama, perdía más o menos entre 2 a 4% de sobrevida por cada IPS que tocaba, ¿sí? Porque la fragmentación genera manejos tardíos.
Mientras que cuando yo veo de manera multidisciplinaria a un paciente, yo tomo decisiones más rápidas. Y en cáncer, ¿sí?, el tiempo es curación. Y este es otro mensaje que se tienen que llevar. Cuando nosotros vamos a tomar la decisión sobre el manejo en sí de un paciente con cáncer, pues tenemos múltiples factores a tener en cuenta, ¿cierto? Yo tengo que saber el tipo de tumor, el tamaño, la localización, si el paciente tiene comorbilidades, la edad, las preferencias del paciente, el performance status, el tratamiento previo que ha tenido el paciente, las guías de práctica clínica. Y con esto, pues vemos que cada uno son factores relacionados al paciente, la enfermedad y el tratamiento per se. ¿Cómo clasificamos el status performance del paciente? ¿Quién quiere comentar alguna escala que de pronto conozca? ¿O no conocemos escalas que hayan escuchado, hayan visto? Háganle sin miedo. Profe, pues como en términos generales hemos visto varias, pero pues como que una que hemos hablado mucho que es muy usada en cáncer más que todo es el ECOG. Pero nos decía, por ejemplo, un profe pues que nos dio una clase de vejez que incluso hay como estudios que como que validan un poquito más el Bartel que el ECOG para pacientes incluso con cáncer. Listo, perfecto. Entonces el ECOG, el Karnofsky, ¿cierto? También las escalas de G8 cuando hacemos valoración geriátrica. Entonces, en general, lo que más utilizamos es ECOG y Karnofsky porque son escalas rápidas, ¿sí? Entonces, ahí les voy a contar una anécdota de hace un tiempo y les pregunto esto porque esa anécdota a mí me dejó muy triste. Me estaban comentando una paciente para una remisión y cuando yo le pregunté a la persona que me estaba remitiendo, el paciente, médica general, le pregunté, bueno, ¿y qué Karnofsky tiene el paciente? Y me respondió, Comeva. Entonces es importante que nosotros conozcamos todas estas escalas para poder entender cuál es el status performance en cada uno de los momentos del manejo de la enfermedad. ¿Qué queremos buscar? Queremos buscar curación y extender la sobrevida de nuestros pacientes. Pero en un entorno donde queremos preservar los órganos, queremos disminuir los efectos adversos, tanto agudos como tardíos, queremos mantener la calidad de vida, queremos controlar la enfermedad el mayor tiempo posible, controlar los síntomas, ¿cierto? Entonces, con esto, pues tenemos que engranar un montón de cosas para poder lograr ese objetivo. Y de ahí viene el concepto de teratognóstica. ¿Alguien sabe qué es teratognóstica? ¿O la van a buscar? Mentiras. La teratognóstica, entonces, tenemos que tener en cuenta que los tumores son heterogéneos, ¿sí? Nosotros no solo tratamos formas, sino que tratamos desde la genómica, la proteómica, las imágenes moleculares, la guía de imágenes, eso hace la radioterapia moderna. Luego tenemos que incluir la informática médica y la tecnología de la ingeniería y la medicina basada en la evidencia para hacer teratognóstica. ¿Y qué es eso? Es la capacidad que nosotros tenemos de seleccionar el tratamiento correcto para el paciente basado en sus necesidades particulares. Ya no es una receta de cocina, ¿cierto? Cada paciente tiene, o ya no hacemos un escopetazo, pues, ¿cierto? Cada paciente le entregamos lo que realmente puede necesitar, generando perfilamientos específicos. Entonces, la teratognóstica es la capacidad que tenemos de seleccionar el paciente individualizado a sus necesidades particulares. Entonces, con esto, vamos a ver que la radioterapia es la especialidad clínica que se encarga de la utilización de radiación ionizante para el tratamiento de pacientes con neoplasias malignas y algunas condiciones benignas.
¿Quién me puede definir qué es ionizar? Háganle sin miedo a equivocarse. Que para eso estamos acá. ¿Qué es ionización? Ninguno. Les voy a hacer otra pregunta más fácil. ¿El microondas da cáncer? Pues dicen que sí, aunque no sé con seguridad. No, Dicen que sí. Andrés dice que no. ¿Por qué no? porque pues no, sí produce radiación, pero es radiación infrarroja, no ultravioleta. Entonces eso no es capaz de cambiar el ADN de las células. Todo el espectro de la radiación se llama radiación electromagnética, ¿cierto? Nosotros tenemos un espectro en general y el espectro de los diferentes tipos de radiación, ¿cierto? Infrarrojo, ultravioleta, etcétera, tienen una cosa que se llama longitud de onda, ¿sí? Y por eso el concepto de radiación, de ionización es tan importante. ¿Por qué el microondas calienta los alimentos? Bajo un concepto que se llama vibración, ¿cierto? Pone a vibrar los electrones, pero no los desplaza de sus orbitales, ¿cierto? Ionizar es sacar un electrón de un orbital, ¿cierto? Entonces el elemento o el átomo se vuelve inestable. El microondas, su longitud de onda no le permite sacar un electrón del orbital, por tanto no ioniza, por tanto no produce cáncer. ¿Listo? Los teléfonos no producen cáncer. Las torres de telefonía o de radio y esas cosas no producen cáncer porque en su longitud de onda no les permite ionizar. ¿Ok? Los rayos X, ¿sí? La radiación ultravioleta sí puede producir cáncer. ¿Ok? Entonces esa parte es importante para desmitificar varias cosas. Usted le puede parar a un microondas así, mirarlo al frente de la puerta y eso no le va a hacer nada. Entonces, ¿qué es la radiooncología? La disciplina de la medicina humana a la que le concierne la generación, conservación, diseminación del conocimiento sobre las causas, prevención y tratamiento del cáncer y otras enfermedades, comprendiendo especial expertise en la aplicación terapéutica de radiación ionizante. Entonces, como una imagen vale más que 1000 palabras, les voy a explicar cómo funciona esta cosa. Es un cáncer de próstata. Si nosotros vamos en el cáncer de próstata, vamos a las células, vamos a ver cómo se dividen rápidamente, ¿sí? Si voy en profundidad dentro de la célula, pues voy a ver las organelas, en este caso voy a ver el núcleo. Si me voy dentro del núcleo, voy a ver la doble cadena del DNA. La radiación se pega a la doble cadena de DNA en general, la destruye, produce lisis de cadena simple o doble cadena y la necrosis. A través de este tipo de máquinas que son aceleradores lineales, donde esas multiláminas son las que moldean la dosis a lo que yo necesito tratar y protegen el resto de órganos que están alrededor. Por eso veíamos que al inicio eran campos cuadrados y que la tecnología que tenemos ahora pues nos permite esculpir la dosis a lo que necesitamos tratar. ¿Ok? Entonces, en general, la radiación destruye los tumores por este efecto directo que les mostré de lisis de la doble cadena del DNA o el efecto más conocido que es hidrólisis del agua, ¿cierto? Nosotros somos 60% agua. Cuando yo disparo radiación, pues genero radicales libres y esos radicales libres, hidroxilo, peróxido y superóxido, pues van a destruir la membrana celular, las organelas, etcétera, y en general la radiación destruye por un efecto que se llama catástrofe mitótica, ¿ok? Nosotros, la radiación es como hacer magia. ¿Por qué magia? Porque aprovecha la capacidad del cuerpo de regenerarse o de las células normales
y la incapacidad de los tumores de poder repararse. Entonces, cada vez que usted le va dando un tratamiento de radiación día a día a cada paciente, a cada tumor, pues la densidad celular tumoral va disminuyendo y las células normales pues se van reparando entre sesión y sesión. Otro tipo de técnica es la braquiterapia, ¿cierto? Lo que vimos es radioterapia externa. Esta parte es la braquiterapia o la radioterapia intervencionista, donde con el uso de ecografía, tomografía, resonancia, colocamos agujas, catéteres, ¿cierto?, dentro de los tumores y en su vecindad para poder destruirlos desde adentro. Esto es a lo que yo más me dedico, soy radiooncólogo intervencionista. Otro tipo de técnica es la radioterapia intraoperatoria, ¿cierto? Digamos que aquí lo que vamos a hacer es una exéresis de un tumor de mama, vamos a hacer una tumorectomía, una cuadrantectomía, etcétera. Luego vamos a medir el lecho quirúrgico de donde estuvo la enfermedad, voy a escoger la esfera de tratamiento con la cual voy a tratar a esta paciente, la mido dentro del lecho quirúrgico, veo que se acople perfectamente, hago una jareta que es como un bolsillito para poder colocar el dispositivo. Luego de hacer ese bolsillito, fijar con sutura todo lo que ese bolsillito se acople bien dentro de la esfera, se acople bien al bolsillito, hago una ecografía intraoperatoria para poder verificar que todo el tejido mamario está en contacto, ¿sí? Y de ahí, pues ya programamos el tratamiento de radioterapia posterior a la colocación de unos paneles de tungsteno que van a frenar la radiación dispersa. Se programa la máquina y entregamos el tratamiento de manera focalizada en 16 minutos y el paciente se va para su casa. En general, hay más o menos en el estadio temprano del cáncer de mama en tumores T1, es suficiente con una radioterapia intraoperatoria en más o menos el 80% de los pacientes. Un 20% requeriría tratamientos complementarios adicionales de radioterapia externa. Entonces, tenemos un montón de tecnología adicional para poder rastrear los tumores, para poder seguirlos durante el tratamiento, para poder verificar que el paciente está en adecuada posición, resonadores dentro de las máquinas de tratamiento, tomógrafos dentro de las máquinas de tratamiento, porque hay dos causas principales de la falla en el control de la enfermedad con radiación. Es un error de balística, o dos, una dosis insuficiente. No hay tumor radioresistente, sino dosis insuficiente. Y el arte de lo que nosotros hacemos está dado por la entrega adecuada de dosis dentro del tumor. Y por eso necesitamos cámaras infrarrojas, térmicas, rayos X, fluoroscopia, para poder seguir los tumores y entregar la dosis de manera precisa. ¿Cómo? Entonces miren cómo las multiláminas, en este caso de cáncer de pulmón, se van moviendo para poder esculpir la dosis a este tumor y poder sacar del campo de tratamiento la médula espinal, en este caso, que es un órgano a riesgo sumamente importante. Miren cómo esculpe la dosis y saca del campo de radiación la médula que está en el trayecto de tratamiento. Entonces, con esto en general, más o menos el 50% de los pacientes con cáncer van a requerir un tratamiento de radioterapia en el transcurso de su enfermedad. Es la estrategia más costo efectiva. Si yo me pongo a ver todo el gasto en salud de la atención en general de un paciente con cáncer, la radioterapia solo representa el 5% del dinero que yo gasto en el tratamiento de un paciente. La radioterapia no es solo paliación, y esto es otro mensaje importante. La radioterapia cura y contribuye en la sobrevida en un 40%, como ya habíamos hablado. Entonces, los objetivos o el objetivo principal del tratamiento, en este caso, por ejemplo, es un schwannoma del acústico derecho, un tumor de base de cráneo, entregar la dosis necesaria para yo destruir esa enfermedad
pero tengo que proteger el tronco cerebral adyacente, ¿cierto? No lo quiero dañar estructuras, buscando el máximo control del tumor con el mínimo daño colateral. Nuevamente, curación con calidad de vida. Entonces, estas curvas representan la probabilidad, la curva negra representa la probabilidad de control del tumor y la curva azul representa la probabilidad de daño. Cada estirpe tumoral y cada célula normal de nuestro cuerpo tiene diferentes umbrales de radiosensibilidad, ¿cierto? Pasa entonces el arte de nuestra especialidad es separar esas curvas lo más posible, porque como les decía previamente, hay tumores que van a requerir una dosis más grande, otros una dosis más pequeña, pero en general tenemos que buscar el máximo control de la enfermedad con el mínimo daño, con la probabilidad de daño mínimo al tejido normal. La radiación se puede utilizar en tumores, pero también se puede utilizar en enfermedad benigna. ¿Alguien sabe en qué pacientes con enfermedad benignas podríamos utilizar radiación? ¿Qué han escuchado? ¿Qué les han dicho? ¿Qué han estudiado? Dale sin miedo. Yo había escuchado de algunas enfermedades como dermatológicas, no sé si la psoriasis, algo así, que se usa como la radiación para tratarla. Ese es más púa que radiación en general. ¿Quién más dice algo que hayan escuchado? Profe, en algunos casos de malformaciones arteriovenosas se puede llegar a manejar con radiación también. Listo, ahí va una. ¿Quién más? Si yo les dijera que en cardiología puedo utilizar radiación para las taquicardias supraventriculares, ¿me creen? ¿Habían escuchado eso? Yo no, profe. Listo. Si yo les dijera que en los adenomas de hipófisis se puede utilizar radiación, o si les dijera que el dolor articular y artrosis podemos utilizar radiación, o que en un paciente con trastorno obsesivo compulsivo con Parkinson podemos utilizar radiación, ¿cierto? Entonces, o que en el Alzheimer podemos utilizar radiación. Creo que no lo habían escuchado nunca. Entonces, con esto, vemos que en general las indicaciones más frecuentes que tenemos son los queloides. La radiación y los queloides, pues realmente es espectacular. Las malformaciones arteriovenosas, adenomas de hipófisis, la sinovitis bilionodular pigmentada, la enfermedad de Peyronie, Dupuytren, ablaciones cardíacas, bursitis, entre otros. Y en la enfermedad maligna, pues ya vimos que tenemos un rol prácticamente en todo. Entonces, cuando nosotros vamos a entregar radiación, pues tenemos que seguir un proceso. Dime, Ana. Tengo unas dudas respecto a, pues, siento que tengo más claridad de por qué se utilizaría en este caso, digamos, como en enfermedades malignas. Pero en el caso de las benignas, pues como que no me queda claro o no logro imaginarme como la utilidad que tiene o la forma en la que la utilizo para que funcione. Listo. Entonces le voy a poner un ejemplo de una taquicardia supraventricular, por ejemplo. La mayoría, ¿ustedes en qué semestre están? ¿Me recuerdan? Bueno, imagínense. Entonces, la mayoría de pacientes que nosotros manejamos o que ustedes han escuchado de tratamientos o han estudiado y leído de manejo de taquicardias supraventriculares refractarias, ¿a qué? A ablaciones, ¿cierto? ¿Pero con qué? Con radiofrecuencia, ¿sí? Los electrofisiólogos hacen un mapeo cardiológico, electrofisiológico, ven los focos de disparo de arritmias, etcétera, y hacen ablaciones con unos catéteres
pacientes que penetran dentro del miocardio, dentro del foco donde esté, penetran máximo 3 a 5 milímetros. ¿Qué pasa? Hay focos arrítmicos que están mucho más profundos de los 5 milímetros, donde por más ablación que yo haga, no puedo penetrar hasta esa profundidad. Entonces, hay tratamientos para poder manejar esos pacientes donde uno que hace corticaciones miocárdicas, es cierto, el cirujano cardiovascular llega y empieza a bajar el espesor de la pared para tratar de destruir el foco arrítmico, pero en ocasiones, como un paciente reciente que tuvimos, 18 años, tenía una miocardiopatía hipertrófica, con un foco que estaba a 1.5 centímetros. Por más que quisiéramos entrar ahí, no vamos a poder. Entonces, ahí es donde viene la radiación, no solamente en la enfermedad maligna, destruye por catástrofe mitótica, pero en la enfermedad benigna de este tipo, destruye por endarteritis, ¿sí? Y por generación de fibrosis a dosis muy altas. Entonces, la radiación en la enfermedad benigna, dependiendo de su génesis, podemos trabajarla con radiocirugía o con radiación de dosis bajas, que es inmunomoduladora. Ejemplo, la artrosis, ¿sí? La artrosis, cuando se presenta con dolor, entonces el dolor se presenta por inflamación, la radiación a dosis bajas disminuye las células inflamatorias. En el queloide es una proliferación fibroblástica descontrolada. Entonces el paciente se opera, dentro de la cirugía colocamos un catéter de braquiterapia o podemos hacer radioterapia externa también, pero los mejores resultados son con braquiterapia intersticial. Damos radiación focalizada y lo que inhibimos es la proliferación fibroblástica, ¿cierto? Ese desorden de proliferación celular para disminuir la probabilidad de que la enfermedad regrese. Entonces, cada enfermedad benigna tiene un porqué. En las malformaciones arteriovenosas, lo que producimos es obliteración de la malformación basado en esponjiosis y endarteritis, ¿sí? Como si estuviéramos, entre comillas, infartando las arterias aferentes de la malformación. Entonces, cada tipo de enfermedad tiene una fisiopatología y un porqué diferente. Es un mundo fascinante. Miren, por ejemplo, en Parkinson. Ustedes saben que el Parkinson lo podemos manejar con medicamentos o con electrodos que colocamos dentro del cerebro, electroestimuladores. Nosotros con radiocirugía podemos disparar dosis focalizadas a un punto de 3 milímetros en el tálamo, donde se esté produciendo los focos de disparo, y producir talamotomías mediales o laterales para poder mejorar o disminuir la probabilidad de que el Parkinson progrese. Entonces, son tratamientos de última tecnología que muy poquita gente conoce. Para nosotros poder trabajar estos tratamientos, pues tenemos que fusionar imágenes de alta tecnología, de resonancia, angiografía, PET-CT, entre otros, para mejorar la precisión de lo que queremos tratar. Si yo, en este caso, por ejemplo, no hubiera hecho un PET-CT, yo hubiera tratado todo el campo que está en rojo, ¿sí? Haciendo el PET-CT, pues sé que la enfermedad está alrededor de lo que se está captando y que el resto es una telectasia. Entonces estoy ahorrando tejido sano. También puedo hacer tomografías dentro de la máquina de tratamiento para poder verificar y posicionar el paciente de manera tal que voy a entregar la dosis donde la tengo que entregar. Acuérdense que hablábamos del error de balística, ¿sí? Yo tengo que saber dónde estoy entregando el tratamiento. La radioterapia moderna uno ya no debería permitir, y esto es un mensaje para ustedes y sus familias, cuando en algún momento, espero que no la tengan que tener, pero si la tienen, pues pregunten si la máquina en la que van a tratar a sus familiares tiene tomógrafos integrados y si hacen imágenes de tomografía para poder seguir la enfermedad como esta, ¿cierto? Nuevamente, si yo no viera dónde está el tumor y que donde yo estoy entregando el tratamiento es el circulito rojo, pues
Si yo simplemente digo, no, eso debe estar ahí, yo como me aseguro que estoy entregando el tratamiento donde debo entregarlo, ¿sí? O mientras estoy entregando el tratamiento, el tumor puede ir bajando de tamaño, ¿sí? Como ven acá en esta tomografía de la máquina de tratamiento. Entonces tengo que ir haciendo manejos adaptativos, bajando el tamaño de los campos para poder disminuir la probabilidad de neumonitis. Entonces, virtualmente nosotros podemos tratar cualquier cosa, ¿sí? No hay una limitación para nosotros hacer un tratamiento ni por profundidad, ni por tamaño en general, ¿sí? Hay diferentes técnicas de las cuales nos podemos valer para poder manejar estos pacientes. Entonces, la peor toxicidad es no curar el cáncer y la radioterapia cura. La última parte de esta charla, pues es mostrarles un poquito qué podemos lograr. Pacientes con cáncer de cervix, con tumores que comprometen la vulva, el canal vaginal, el cervix en general, compromiso parametrial, hacemos brachiterapia intersticial y radioterapia externa. Intersticial es colocar unas agujas bajo guía ecográfica, resonancia y tomografía dentro de los tumores, y miren, en el PET de control ya nada brilla, ¿sí? Eso es control completo de la enfermedad. Tenemos un laboratorio de impresión 3D. ¿Para qué? Para personalizar. Acuérdense de la teratognóstica. Con esto nos permitimos poder diseñar aplicadores personalizados para poder entregar tratamiento individualizado basado en las necesidades particulares de cada paciente. Entonces, una paciente que tenía un tumor que comprometía el labio posterior del cervix, el fornix posterior y el tabique rectovaginal, le diseñamos este cilindro con unas agujas en abanico, y este es el control de la enfermedad 3 meses post-tratamiento. Tumores gigantes, 800 centímetros cúbicos, 31 años, adenocarcinoma de cervix, tratado con la última tecnología, resonancia magnética prebraquiterapia, todavía el tumor de un tamaño importante. A esta paciente le colocamos 38 agujas de braquiterapia. A los 6 meses, control completo de la enfermedad y biopsias negativas por resonancia y por biopsia. Entonces queremos pasar de esto a esto. Esta es otra paciente, cáncer de cervix, que nos llegó de otra institución, la habían tratado en esa institución, un tipo de braquiterapia intersticial también. A mí me llegó con una recurrencia masiva. ¿Con qué? Con un compromiso de todo el cervix, canal vaginal, la uretra, vejiga, entre otros. Entonces, con esto nos tocó diseñarle también un aplicador personalizado con impresión 3D, y la imagen de abajo es la imagen de la resonancia con control completo de la enfermedad. Miren que ya no está este edema que está acá. Miren la pared de la vejiga ya negrita, lisita. Cáncer de vulva. Con impresión 3D diseñamos dispositivos para poder tratar a una paciente de vulva que tenía implantes en el monte de Venus, vulva se metía dentro del canal vaginal, entre otros. Y la imagen de la derecha, pues ustedes sí ven hipopigmentación, ven una radiodermitis que está en mejoría, pero en estos casos la toxicidad en piel se tiene que producir porque la vulva o el cáncer de vulva está en la piel. Entonces, indefectiblemente, ustedes van a ver una radiodermitis en esos pacientes, pero eso se recupera. Radiocirugía en cáncer de pulmón. En este caso, tres metástasis que tratamos de manera focalizada con radiocirugía. Lo que vemos aquí ya son cicatrices de los tratamientos que entregamos. Ya son respuestas tipo cicatriz, con adecuado control de la enfermedad. Esto es otro tipo de técnica en tumores masivos que hacemos, que se llama radiocirugía latiz. Hacemos como unas balitas dentro de los tumores de alta intensidad para destruir los tumores como si estuviéramos haciendo una braquiterapia, pero es con radioterapia externa. Y miren cómo este fue el momento en el 2024, donde entregamos esa dosis, y en el control, 6 a 8 meses después, vemos como ya nada capta.
pues, control metabólico completo. En este caso, radiocirugía intracraneal, lesiones talámicas y temporal izquierda. Miren cómo después del tratamiento de radiocirugía, en el control ya no hay enfermedad. Radiocirugía vertebral, entonces para pacientes que tienen metástasis vertebrales, etcétera, vean cómo entregamos una dosis que protege la tráquea, protege los pulmones, protege el esófago, protege la médula, que es el punto más importante ahí, y podemos tratar con dosis ablativas la lesión que se encuentra demarcada en rojo. Radiocirugía sacra, es otra lesión que tenía componente de tejidos blandos. Radiocirugía hepática, en este caso al lado del ligamento falciforme, en el segmento 4A, miren la lesión acá, y este es el control de la enfermedad. Respuesta imagenológica completa. Una paciente de 31 años, carcinoma triple negativo de mama, inflamatorio, tumor de 12 centímetros, refractario a la quimioterapia, es un tratamiento de quimiorradiación preoperatoria. Ahí está el compromiso de piel. Le tratamos la mama, el drenaje ganglionar, dosis adicional tanto al tumor como a los ganglios linfáticos, y le hicimos una braquiterapia complementaria, ya que el tumor no había despegado de la pared del tórax, para poder hacerla operable. A las 6 semanas la llevamos a cirugía y el punto es, la llevamos porque yo entro a cirugía con los cirujanos para poder ver los tratamientos que realizamos. Al inicio, obviamente, la paciente tenía compromiso de piel, se veían los huequitos de la braquiterapia, etcétera. Usted tiene que tratar la piel, pero en la tercera semana ya ustedes ven cómo esa piel se va recuperando y ya no se ve el tumor como tal. Entonces recuerden cuánto medía el tumor inicialmente, 12 centímetros. Cuando la operamos ya se veía esta cicatriz fibrosa de 2.5 centímetros y en la patología solamente quedaban 4 milímetros de tumor infiltrante y los ganglios eran completamente negativos. Este caso de cáncer de labio, la gente cree que todo es cirugía, ¿sí? Y la realidad es que los tumores de labio T1, T2 con braquiterapia son suficientes para poder controlar toda la enfermedad, o en este caso que el paciente tiene un tumor T3, lo hacemos con terapia combinada de braquiterapia y radioterapia externa. Entonces los tubitos que ustedes ven aquí son tubos de braquiterapia y este es el control de la enfermedad a las 12 semanas post-tratamiento. ¿Habían visto esto alguna vez? No, profe. No, profe. Cáncer de lengua. Listo, esta es una paciente de 81 años. Creo que por ahí está Marce, mi residente, la vimos en estos días. Con guía ecográfica y fluoroscópica le colocamos unos catéteres y unas agujas dentro de la lengua donde estaba la enfermedad. Obviamente, yo estoy tratando una enfermedad, voy a producir mucositis, eso es normal. ¿Qué tengo que hacer? Manejar la mucositis. Y a las 16 semanas ya hay control completo de la enfermedad. Miren ya la lengua lisita, puede mover la lengua, puede hacer su vida sin problema. Cáncer de piel, miren este tumor de cuero cabelludo. Miren cómo es la secuencia después del tratamiento. Obviamente va a ser radiodermitis como vemos acá, pero posteriormente ya va, eso se va a ir secando y aquí vemos el control completo de la enfermedad. Radiocirugía de próstata o braquiterapia de próstata. ¿Sí? Estas son las técnicas que tenemos donde tenemos menor probabilidad de efectos adversos, menos del 5% de incontinencia o impotencia. Yo quiero estar continente y potente cuando voy a hacer un tratamiento de un paciente de cáncer de próstata. O técnicas de reirradiación, por ejemplo, de radioterapia intervencionista, para tratar esta enfermedad, que es una enfermedad recurrente después de 3 tratamientos de radioterapia y cirugía, con una lesión en el lecho de la vesícula seminal y derecha.
Y lo más importante es que los pacientes viven sumamente agradecidos por todo lo que nosotros hacemos por ellos. Braquiablación hepática, colocar catéteres a través de guía tomográfica dentro de los tumores para destruir la enfermedad. Una sola sesión, 1 hora y se va. También participar en el desarrollo de guías de práctica clínica a nivel mundial para poder hacer tratamientos focalizados y multidisciplinarios, en este caso en cáncer de cervix. Esta guía la publicamos el año pasado, empezamos a trabajarla en Egipto en octubre del 2024 y ya salió publicada ahora en noviembre del año pasado. Participar de congresos mostrando todo lo que hemos desarrollado en el Congreso Mundial de Braquiterapia, desarrollar y educar a las nuevas generaciones. Pues yo no soy tan viejo, tengo 40 años, pero sí tengo residentes más jóvenes que realmente son quienes van a llevar la batuta de todo lo que estamos desarrollando. Radiocirugía en cáncer de páncreas, ¿sí? Cáncer de páncreas no es sinónimo de muerte. Entonces, aquí podemos entregar dosis de radiación para hacer que estos pacientes puedan operarse. Entonces, luego de que este paciente era irresecable, ya les estoy mostrando cómo lo llevamos a una Whipple y pasamos de pensar un paciente en estas características a tener un paciente en estas características y ya no tiene 36 meses, sino 60 meses de seguimiento, Guillermo. Radiocirugía de cerebro. Antes pues teníamos que colocar unos pernos en la cabeza de los pacientes, ¿sí? Miren cómo teníamos que fijar el cráneo para hacer un tratamiento de radiocirugía. Eso nos tomaba al inicio 12 horas. Ya utilizamos máscaras termoplásticas y dispositivos que se llaman frameless para poder hacer tratamientos en 15, 20 minutos, 30 minutos máximo. Las malformaciones que uno de los compañeros comentó, estas son malformaciones arteriovenosas de alta complejidad, profundas, donde se le realizaron en este caso una radiocirugía por estadios o por etapas, donde después de 2 radiocirugías vemos control completo de la malformación acá. La radioterapia intraoperatoria, en este caso un caso de cerebro, aquí hay un caso de ojo. Esta es otra braquiterapia de labio, donde vemos el proceso y el control completo de la enfermedad. Otra braquiterapia de labio. Ahí está el proceso y la colocación de los catéteres y el seguimiento. Esta es otra braquiterapia de lengua que ya les había mostrado. Una fosa nasal. Entonces pasamos de una tecnología 2D que es obsoleta a poder entender que la radioterapia moderna está adaptada a factores biológicos, biomarcadores y direccionada a las diferentes estirpes tumorales. Entonces, para terminar, vemos que el médico de asistencia primaria juega un rol primordial en la identificación, diagnóstico y referencia oportuna de los pacientes con cáncer. Debemos conocer la epidemiología, signos y síntomas más frecuentes, pudiendo intervenir en la detección, tratamiento y prevención de esta patología. Se debe mejorar la enseñanza y exposición en la patología desde el pregrado. El manejo multidisciplinario juega un papel preponderante en la optimización de los desenlaces oncológicos y que la radioterapia juega un papel primordial en el tratamiento del cáncer, teniendo relevancia en el tratamiento primario, adyuvante y control de síntomas. Y es la estrategia más costo efectiva. Locura es hacer lo mismo siempre, esperar obtener resultados diferentes. Recuerden que todas las verdades pasan por 3 estadios. Primero son ridiculizadas, luego son violentamente opuestas, y luego son aceptadas como verdades evidentes. Y el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, y para los valientes es una oportunidad, y por eso todos juntos logramos más. Era todo lo que tenía para decirles el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, duda, algo que les quiera clarificar, y muchas gracias por la atención y la participación. Stephanie.